Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando durante estos domingos acerca de qué significa ser discípulo de Jesús. Y Jesús le está enseñando a Pedro a ser discípulo. Una escuela que duró para ellos 3 años, porque 3 años estuvieron con Jesús y durante 3 años Jesús los ayudó a evolucionar y a crecer como discípulos de Él, los corrigió, les enseñó a manejar la relación con Dios y cómo ir progresando en la fe. Estamos siguiendo entonces el itinerario de Pedro y nos detenemos hoy en este episodio que sucede aproximadamente a los 2 años y medio que Jesús estuvo con ellos. Quiere decir que la mayor parte de lo que Jesús iba a hacer ya estaba hecho. En esos 2 años y medio habían sucedido muchas cosas, Jesús había realizado muchos milagros, los sermones más importantes de Jesús ya también habían sido enseñados, y entonces se lo lleva al norte de Israel, pero bien al norte. Lo lleva donde nace el río Jordán. El río Jordán nace en el monte Hermón, y Cesarea de Filipo está allí, bien al norte, en las fuentes del río Jordán. Una de las veces en que Jesús se va al extremo más lejano para reunirse con sus discípulos. El lugar es un lugar bellísimo. El monte Hermón es el único monte que tiene nieve. Entonces es el lugar más alto y es un lugar espectacular desde el punto de vista de la naturaleza. Ahora Jesús los reúne en ese lugar un poco para alejarlos de todo lo que ellos habían vivido, porque van a tener una conversación directa con Él y porque Él quiere estar en intimidad con ellos. Ya anduvieron un largo camino, escucharon a Jesús, escucharon las enseñanzas de Jesús, vieron las controversias que Jesús tenía con los religiosos, vieron los milagros de Jesús, y entonces en este momento van a rendir un examen final. Es decir, Jesús les va a hacer una pregunta, y a través de esa pregunta va a indagar en ellos. La pregunta consta de 2 partes. En la primera parte Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres? Ustedes que están junto conmigo con la gente, pero los escuchan, y seguramente habrán escuchado lo que ellos comentan. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para ellos? Y los discípulos comienzan a informarle qué es lo que la gente dice. Le dice: bueno, algunos dicen que eres Elías. Elías había sido el gran profeta de Israel y los profetas posteriores dijeron que antes que viniera el Mesías iba a venir otro como Elías. Pero los doctores de la ley decían que era Elías que iba a resucitar. Así que algunos decían: bueno, si estábamos esperando al Elías que va a anunciar el Mesías, este debe ser el Elías que preanuncia que el Mesías ha llegado. Otros decían: es Juan el Bautista. Juan el Bautista lo había matado el rey Herodes. Pero algunos decían que Juan el Bautista había resucitado.
y que había resucitado en Jesús. Por lo tanto, este Jesús es Juan el Bautista resucitado, que está nuevamente entre nosotros. Otros decían, es Jeremías. Lo comparaban con el profeta que se oponía con mucha fuerza al poder político y al poder religioso, y como lo habían visto a Jesús en grandes controversias, decían, es Jeremías. Y otros hablaban de alguno de los otros profetas. Quiere decir que las opiniones de la gente siempre opina. Sea como sea, la gente opina, la gente habla. Y había sacado conclusiones acerca de Jesús, y los discípulos habían captado esto. Ahora, después que a Jesús le informan todo esto, Jesús va directamente al grano y a la pregunta fundamental que los reúne, y es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Ahora no está pidiendo la información externa, ahora está pidiendo que ellos se jueguen y digan qué es lo que piensan ellos. La evaluación personal. Y por eso dije hace un momento que este es un examen, porque Jesús le está diciendo, bueno, ¿qué conclusiones han sacado acerca de todo esto que hemos vivido en estos 2 años y medio? Yo creo que esta pregunta es fundamental, porque Jesús quiere que ellos tengan un criterio propio, que analicen la realidad y que saquen conclusiones, que sepan discernir por sí mismos. Y esta es una de las condiciones del discípulo de Jesús, tener discernimiento frente a las cosas. La palabra discernimiento no es una palabra de uso común en este tiempo, pero es una palabra que tiene un profundo contenido. Discernir es reconocer las diferencias y es evaluarlas, es saber evaluar las cosas. Lo que Jesús le está pidiendo a ellos es una evaluación. Bueno, ¿y ustedes a qué conclusión han llegado? ¿A qué conclusión han llegado? No porque Jesús esté buscando la aprobación de ellos, sino porque quiere que ellos aprendan a discernir, a evaluar lo que tienen delante. Ya se escuchó todo lo que dice la gente, y es muy fácil decir todo lo que dice la gente. El asunto es saber evaluar por sí mismo. Y un discípulo de Jesús es aquel que sabe evaluar las cosas por sí mismo, que no se deja llevar por las corrientes, que no se deja llevar por las modas, y que con plena lucidez de fe analiza lo que tiene alrededor. Dios exigía desde el principio discernimiento en aquellos que le seguían. Cuando se pone la ley de Moisés, a Aarón, que era el sumo sacerdote, y a la gente de Aarón, se les manda que ellos y sus hijos no beban ni vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión. Es decir, cuando van a hacer el servicio y van a tener que enfrentarse con el pueblo, no beban ni vino ni sidra. ¿Por qué? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es decir, tienen que tener buen discernimiento. Nada tiene que obnubilarlos, tienen que estar lúcidos. Y porque tienen que estar lúcidos y ser responsables de sus actos, le decían, entonces no beba ninguna bebida embriagante antes, porque eso, aunque no terminen ebrios, puede en alguna forma embotar sus sentidos. Y ustedes tienen que tener lucidez. ¿Para qué? Para pensar y para saber diferenciar entre lo verdadero y lo falso, para saber diferenciar entre lo justo y lo injusto, entre la sabiduría y la ignorancia, entre el bien y el mal. Esto es el discernimiento. Es estar frente a un acto y saber evaluarlo correctamente, saber si esto es bueno, si esto es malo, si esto es justo, si esto es injusto, si esto forma parte de la sabiduría o de la ignorancia, si esto es bueno o si esto es malo. La fe no es solamente creer. Y lo que Jesús está tratando es que los discípulos entiendan que la fe también es pensar. No es solamente creer. Uno puede creer y ser un crédulo, pero para tener la fe del discípulo, esa fe tiene que ser una fe activa que también razone frente a la realidad. El doctor John Stott tiene un libro que se llama Creer también es pensar,
un libro que ha tenido una vasta circulación, muy interesante. Y él dice, al comienzo de ese libro, que se encontró un cristiano que le dijo, cada vez que yo voy a la iglesia, antes de entrar, me destornillo la cabeza, la dejo afuera. Mire, si usted destornilló la cabeza y la dejó afuera, váyala a buscar, porque la necesita. Pero hay gente que cree que hay que dejar la cabeza y el razonamiento afuera, y hay que creer. Eso es credulidad. La fe es la que tiene la cabeza bien puesta, es la que tiene la cabeza funcionando. La fe tiene que hacernos funcionar y evaluar las cosas. ¿Por qué? Porque a través del razonamiento nosotros aclaramos, apreciamos, comprendemos las cosas. Nos desnudamos de las apariencias, para llegar a lo esencial. Cuando Jesús le preguntó a ellos, ¿qué dicen los hombres que soy? Todos habían emitido juicios sobre la apariencia. ¿A quién se parece? Y se parece a Elías, de acuerdo a lo que nos dice, se parece a Jeremías, se parece, pero esto es la apariencia. Pero esencialmente, ¿quién soy yo? Es decir, ustedes tienen que razonar y que tienen que pensar, y lo primero que tienen que hacer es evaluar. La gente opinaba sobre Jesús, pero opinaba sobre lo externo. Jesús analiza a los discípulos para ver si ellos también se quedaron en lo externo o si realmente lograron penetrar en lo esencial. Luego de ver la enseñanza de él, luego de ver los milagros, su poder sobre la vida, su poder sobre la naturaleza, su poder sobre los seres espirituales. Bueno, ¿quién creen ustedes que yo soy? A veces es difícil jugarse. Preferimos decir, bueno, la gente dice. Jesús no le dice lo que la gente dice. La gente piensa, no interesa lo que la gente piensa. Un discípulo piensa por sí mismo. Un discípulo piensa por sí mismo. Y muchas veces un discípulo de Cristo tiene que pensar contra la corriente. Casi siempre las mayorías están equivocadas. Casi siempre. Desde antaño eso. Sin embargo, nosotros seguimos ciegamente a las mayorías. Jesús dice, no, párese, evalúe. Un discípulo no es alguien que repite lo que otros dicen, ni tampoco que cree lo que los otros creen, o que admira lo que los otros admiran. Un discípulo del Señor tiene que tener discernimiento, tiene que pensar, analizar la realidad, no dejarse llevar por lo que dicen otros, ni dejarse llevar por las modas. La fe tiene que darnos lucidez como discípulos del Señor para saber evaluar la realidad. Los discípulos estuvieron 2 años y medio con Jesús. Tienen que sacar conclusiones, tienen que tener un criterio propio, tienen que saber a quién están siguiendo, por qué lo están siguiendo, hacia dónde lo están siguiendo. Y creo que como discípulos del Señor nosotros tenemos también que tener un criterio propio y tenemos que saber a quién estamos siguiendo, por qué lo estamos siguiendo y hacia dónde estamos yendo en nuestra vida. Miguel de Unamuno rescató una historia antigua y habla en sus libros de la fe del carbonero. La historia del carbonero es una historia interesante, es una historia que viene desde la Edad Media. Y es una historia que se contaba en la Edad Media como una virtud y se levantaba como virtud lo que no es más que un defecto. Le cuento brevemente la historia. La historia era así: el diablo se había disfrazado de catedrático y bajó a la tierra. Y bajó a la tierra para mover a los hombres de su fe. Y entonces fue a una carbonería y se encuentra con un carbonero. Y la primera pregunta que le hace, vestido de catedrático, es: ¿qué cree usted? Y el carbonero le contesta: yo creo lo que cree mi iglesia. Entonces el diablo le pregunta: ¿y qué cree su iglesia? Y él le dice: lo mismo que creo yo. En aquel momento, en la Edad Media, se decía que esto era una virtud, que esa persona simplemente afirmaba y con eso vencía al diablo. Yo no creo que nadie pueda vencer al diablo con una fe de este tipo. Nadie. No es cuestión de creer lo que cree la iglesia. No es cuestión de creer lo que creen otros. Hay que creer lo que Dios dice. Entonces uno no puede tener una fe ignorante, una fe sin conocimiento, una fe sin fundamento. Este carbonero estaba muy tranquilo, creyendo lo que creía la iglesia, pero ni sabía lo que creía, porque cuando le preguntan ¿y qué cree la iglesia? Dice: lo mismo que creo yo. Esto no es fe, no es fe.
Esa fe que no tiene fundamento, que no tiene consistencia, es una forma de fanatismo religioso y hay que tener cuidado con los fanatismos religiosos. Fíjese que los fanatismos derivan siempre de fundamentalismos y ya hemos visto lo que traen los fundamentalismos religiosos. Uno tiene que saber muy bien qué cree, porque si uno no sabe esto, la fe puede ser fácilmente destruida. La fe puede temblar. Un discípulo del Señor tiene que saber por qué lo cree y en qué se basa para creer. Tiene que poder defender lo que cree. El apóstol Pedro escribe su primera carta en un momento en que los cristianos están siendo perseguidos. La carta se encuentra allí, en el Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento. Es una carta escrita a cristianos que están desparramados y que están sufriendo las presiones, que son llevados frente a los tribunales y que frente a los tribunales los indagan acerca de su fe. Y entonces Pedro les dice en su carta, estén siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y con reverencia, ante todo el que les demande a ustedes la razón de la esperanza que hay en sus corazones. La razón de la esperanza. Es decir, que tienen que explicar su fe razonando. Mire, la razón por la que yo creo es esta. Hay muy pocos cristianos en este tiempo que saben mantener su fe y razonar su fe y defender su fe. Pero un discípulo del Señor tiene que saber dar razón de su fe. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué sigo lo que sigo? ¿Por qué me comprometo con lo que estoy comprometido? Esto es fundamental. Es fundamental que un discípulo conozca perfectamente su fe. Por eso Jesús lo puso frente a una pregunta que no les daba escapatoria. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué conclusión han sacado ustedes? No me hablen solamente de lo que dice la gente. Eso ya lo sabemos. Ahora tienen que hablar ustedes. El apóstol Pablo está preso y escribe su segunda epístola a Timoteo. Es la última de las cartas del apóstol Pablo. Él sabe que de ahí difícilmente salga vivo. Está Nerón gobernando. Nerón se ha volcado contra los cristianos, los está culpando del incendio que él hizo en Roma, los está usando de chivo expiatorio. Y ahora tiene a Pablo, que es uno de los difusores del cristianismo, no lo va a dejar salir vivo de la cárcel. Lo puso en la cárcel de máxima seguridad, lo puso encadenado, como un preso de máxima peligrosidad. Y entonces Pablo escribe su carta sabiendo esto. Él dice, yo ya estoy por ser entregado y el tiempo de mi partida está cerca. Pero él le dice que por causa de lo que ha predicado, es que estoy padeciendo esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Yo sé a quién he creído. Yo sé. Él está afirmando que él tiene su fe fundamentada. Y acá Jesús está extrayendo de ellos el fundamento de la fe del discípulo. Está tratando de que ellos mismos verbalicen lo que es el fundamento de su fe, para dar razón de la fe hacia afuera. Para estar firme en la fe, tengo que saber en quién he creído. El discípulo sabe en quién he creído. Jesús les está tomando examen. Quiere saber si ellos saben analizar lo que ven, si sacan conclusiones, y si saben manejar la fe. El Señor los está haciendo pensar, los obliga a mostrar el criterio propio, a no ser llevados únicamente por la corriente, a afirmarse en una fe que sabe resistir. ¿Entendieron lo que vieron? ¿Sacaron conclusiones? Esto es lo que le está preguntando Jesús. ¿Entendieron lo que vieron ustedes? ¿Quién dicen los hombres que soy? Pedro toma la voz cantante y él habla de su conclusión. Y por supuesto que toma la voz cantante también por todos los demás. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Esta es la síntesis perfecta con la que se define al Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Tú eres el Mesías que esperábamos, ese del que hablaron los profetas, ese que el pueblo está esperando desde hace siglos.
Nosotros estamos siguiendo al Mesías. Sabemos a quién estamos siguiendo. No estamos siguiendo a un maestro más. Hay muchos maestros en Israel. Nosotros estamos siguiendo al Mesías, al enviado de Dios. No estamos confundidos en eso. Pero estamos siguiendo además al Hijo del Dios viviente. Estamos siguiendo a Dios hecho hombre, al Dios manifestado en carne. Es el Mesías y es el Dios encarnado. Y Pedro lo define en una sola frase. Él sabe a quién está siguiendo. Él logra poner en palabras y definir en una corta frase quién es Jesús, el que está delante de él. Y entonces Jesús hace una revelación acá. Él le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Notable, ¿no? Simón, hijo de Jonás, es la palabra con la que comenzó el discipulado de Pedro. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Le está haciendo acordar la materia prima de la que hemos hablado. Tú eres la materia prima esa, ¿no? Todavía lo eres. No llegaste a ser Pedro todavía, ¿eh? Todavía eres Simón, hijo de Jonás. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo, eres Simón, hijo de Jonás, ese hombre limitado, ignorante de las cosas espirituales, Galileo, que había nacido en el norte de Galilea, pero penetraste en el más hondo de los misterios. Y penetraste en el más hondo de los misterios, ¿por qué? El Señor lo explica, dice, para llegar a esta verdad profunda hay que descorrer un velo, hay que descorrer un velo. Y para que se descorra ese velo se necesitan dos cosas. En primer lugar, el impulso del hombre, que con su inteligencia quiera llegar a eso. Y cuando el impulso del discípulo quiere llegar a eso, entonces viene la obra de Dios que descorre el velo. Es decir, cuando la inteligencia y la voluntad del hombre está buscando conocer a Dios, Dios entonces se revela. Dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, no es lo que te explicaron los otros. Es lo que buscaste y lo que pensaste en tu interior, que hizo que Dios también se moviera en tu corazón y descorriera el velo para que llegaras a la conclusión correcta. Ahora, si yo no me muevo, Dios no va a descorrer el velo solo. No es que Pedro ha recibido una voz que le dijo, mirá, tenés que contestar, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es que le bajó un ángel en ese momento y le dijo, mirá, lo que tenés que contestar es esto. Es que Pedro miró, analizó y el Espíritu de Dios trabajó en él también para llegar a la verdad. Aquello que él podía alcanzar como humano lo alcanzó y lo otro lo reemplaza Dios revelando la realidad. Y llega entonces a la verdad última. Dios trabajó en Simón, el hijo de Jonás, para que entendiera en su total dimensión el misterio de Jesucristo. Hay que tener una voluntad, mis hermanos, de búsqueda. La fe es una voluntad de búsqueda cotidiana, de búsqueda diaria, por acercarnos a Dios, por conocer a Dios, por acercarnos a Él, por saber bien en quién creemos, por saber bien por qué creemos, en saber bien qué esperamos de nuestra fe. Esto es la base sobre la cual se desarrolla nuestra vida. Cuando el corazón sincero quiere conocer a Dios y lo busca, cuando se pone en serio a decir mi fe tiene que tener fundamento, se cumple la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Comenzamos mirando, comenzamos analizando como los discípulos de Jesús y Dios va obrando en nuestro corazón y nos vamos acercando a Él. Dios trabaja en el interior de nuestra vida. Dios trabaja en nuestro interior y va quitando los velos para que cada vez veamos con mayor claridad. Mayor claridad. Nuestro corazón está lleno de velos y Dios tiene que revelarnos, quitar esos velos que están en nuestro corazón y nos va mostrando cosas. Y este es el camino de la fe. Jesús lo llevó hasta allí.
y se encontró con que ellos habían indagado, con que Pedro había indagado, había buscado, y Dios había quitado el velo para que él viera la realidad. El discípulo se va plasmando. Hermano, ¿cuál es la fe que tenemos? La fe del carbonero, esa fe que cuando me preguntan, ¿qué es lo que usted cree? Digo, bueno, mire, si usted quiere saber, venga el domingo y escuche al pastor, él sabe. Sería muy triste que yo fuera pastor de una iglesia que creyera lo que yo creo y no creyera lo que Dios dice. Sería muy triste. Sería muy triste que usted, para hablar de su fe, dijera, remítase a mi pastor. Es muy triste esa fe, es muy triste. Cada uno tiene que saber dar razón de su fe y saber por qué cree. La fe cristiana está acá, está escrita, está revelada. No es lo que yo digo, es lo que el Evangelio dice. Es lo que el Evangelio dice. Este Evangelio está al margen de lo que yo diga. En todo caso, mi palabra es valiosa si se ajusta al Evangelio. Y si no se ajusta al Evangelio, no vale nada. La verdad de Dios es esta verdad objetiva que está aquí en el Evangelio. Y cada uno de nosotros tiene que acercarse al Evangelio. Que la fe nuestra no sea la fe del carbonero. No sea esa fe sin compromiso, del que cree porque es rutina creer. Y porque llegó el domingo a la mañana y la inercia hace que yo vaya a la iglesia simplemente porque hay que ir. O que la fe sea la fe de las personas sin cabeza, que dejan la cabeza afuera. Por favor, nunca deje la cabeza afuera, nunca. Porque la fe no está divorciada de la cabeza. La fe forma parte. La cabeza forma parte de todo el ser. Y la fe tiene que ver también con la cabeza. Nuestra fe tiene que ser una fe sólida. Si somos discípulos del Señor, tenemos que saber quién es Él, por qué lo seguimos, cuál es la esperanza que nosotros tenemos y qué es lo que podemos esperar del Señor. ¿Por qué? Porque esa fe es la que nos sirve en los momentos de prueba. En el borde de la muerte, Pablo dice, yo sé a quién he creído. Esta era la fe que lo sostenía. Porque la fe nos sirve para mostrar al que lo demande que lo que creemos, lo creemos profundamente. No es una fe superficial, es una fe que está dentro de nuestro corazón. Y podemos hablar de esa fe y hablar de Jesucristo. Esta es la fe que necesitamos, una fe sólida, una fe comprometida, una fe profunda, una fe honda. El discípulo es alguien que tiene esa fe. Y Dios ayuda a que esa fe crezca. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es toda una operación interior y Dios se va revelando a la persona. La máxima tarea de un cristiano es llegar a conocer a Dios, llegar a conocer a Dios. Y conocer a Dios se lo va conociendo progresivamente en la vida. Hay que ir caminando con Dios. Y cuando vamos caminando con Dios, vamos conociendo cada vez más a Dios. Pedro aprobó la primera lección. Debía estar contento, ¿no? Si usted aprueba esta lección, ¿estaría contento? ¿Sí? Pero no era el examen final. El domingo que viene lo vamos a ver patinando a Pedro. Y vamos a ver que uno puede aprobar ciertas lecciones, pero que siempre queda algo por aprender. Siempre queda algo por aprender. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay.
Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.